Los hilos que utilicé son sobrantes de otros proyectos, por eso ya no tienen la etiqueta y no puedo decirles cómo se llaman, pero pueden usar cualquier hilo que esté delgadito y que a ustedes les guste. Voy a empezar haciendo 5 cadenas. Una, 2, 3, 4, 5. Cierro la cadenita con un punto deslizado y hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Cargo el gancho y aquí dentro del círculo hago un punto alto. Dos cadenas, 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y así vamos a hacer un grupo de 2 y 2, 2 puntos altos y 2 cadenas, un total de 8. Enseguida voy a cerrar con un punto deslizado. Tenemos aquí 8 grupos de 2 puntos altos. Vamos a unir el siguiente color en cualquiera de los espacios. Acomodamos el hilo, introducimos el gancho por cualquiera de los espacios, jalamos el hilo y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Cargo el gancho, hago un punto alto. Ya tengo 2 puntos altos y hago uno más para formar 3 puntos altos. Hago una cadena, cargo el gancho y en el siguiente espacio voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hago una cadena y en el siguiente espacio voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hago 2 cadenas y en el mismo lugar voy a hacer 3 puntos altos más. 1, 2, 3. Hago una cadena y en el siguiente espacio voy a hacer 3 puntos altos más. 1, 2, 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos más. 1, 2,
3. Y así vamos a terminar la vuelta. En este lugar faltan otro grupo de 3 puntos altos más que voy a hacer cuando termine la vuelta. En la esquinita van a quedar 2 grupos de 3, 2 cadenitas en medio, hago una cadena, 3 puntos altos, una cadena, y en el siguiente espacio 2 grupos de 3 y 2 cadenas por el medio. Una cadena y en el siguiente espacio 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena y aquí en la esquinita donde les dije que faltaban los otros 3 puntos altos, 1, 2, 3. Hago 2 cadenas y cierro con un punto deslizado. Enseguida voy a hacer un punto bajo aquí en la esquinita, como que nos regresamos un poquito para atrás y hago el punto bajo de esta manera y cierro. Hago 3 cadenas más, una, 2, 3, cargo el gancho y aquí en la esquinita voy a hacer 3 puntos altos. Hago una cadena y en el siguiente espacio hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena y en el siguiente espacio aquí en la esquinita voy a hacer 3 puntos altos, 2, 3. 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos más. 1, 2, 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 puntos altos más. 1, 2, 3. Una cadena y en el siguiente espacio aquí en la esquinita voy a hacer 2 grupos de 3 con 2 cadenas por el medio.
Y así vamos a terminar la vuelta. Y para cerrar la vuelta terminamos haciendo los 3 puntos altos que faltaban aquí en la esquinita. 1, 2, 3, 2 cadenas y cierro con un punto deslizado. Y así es como queda el cuadrito ya terminado. Aquí tengo el cuadrito ya terminado que acabo de hacer y también tengo un cuadrito que todavía le falta la última vuelta. Enseguida voy a unir ambos cuadritos. Voy a acomodarlos que queden los dos por el revés. Y en este cuadrito que falta por terminar, voy a hacer 3 cadenas. Y aquí en la esquinita voy a hacer 3 puntos altos. Voy a tomar el otro cuadrito. Y aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo. Introduzco el gancho en el cuadrito que está ya terminado y hago un punto bajo. Cargo el gancho y regreso con el otro cuadrito que todavía no está terminado y hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tomo el cuadrito que ya está terminado y aquí en el siguiente espacio hago un punto bajo. Cargo el gancho y regreso con el cuadrito que todavía no está terminado para hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tomo el cuadrito que ya está terminado y hago un punto bajo. Cargo el gancho y regreso. Aquí en la esquinita voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tomo el otro cuadrito y aquí en la esquinita hago un punto bajo. Cargo el gancho y regreso con el otro cuadrito a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una vez que terminé de unir los dos cuadritos, enseguida voy a terminar la vuelta. De aquí de este cuadrito que todavía no estaba terminado, voy a terminar la vuelta, llegar hasta aquí. Hago una cadena. En el siguiente espacio 3 puntos altos. Una cadena. Y en el siguiente espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena. Y en el siguiente espacio, aquí en la esquinita, 2 grupos de 3 con 2 cadenas por en medio.
Ya para terminar la vuelta voy a hacer 3 puntos altos aquí en la esquinita. 1, 2, 3. Tomo el otro cuadro y aquí en la esquinita voy a hacer un punto bajo. Y me regreso hasta el otro cuadrito y ya nada más me falta unir con un punto bajo y listo. Así es como quedan ya los dos cuadros pegados. Y así vamos a unir 7 cuadros en total. Enseguida voy a unir esta tirita que tengo aquí de 7 cuadritos. Voy a unir ambos extremos con un cuadrito más. Este cuadrito todavía no está terminado, le falta la última vuelta. Voy a acomodarlos que queden por el revés los dos. Voy a empezar haciendo 3 puntos altos. Tomo el otro cuadrito y aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo. Esta esquinita que les estoy mostrando aquí voy a hacer los otros 3 puntos altos que faltan para formar la esquinita, pero ya va a ser cuando termine la vuelta. Cargo el gancho y me regreso. Hago 3 puntos altos. Tomo el otro cuadrito y aquí en este espacio hago un punto bajo. Cargo el gancho, tomo el otro cuadrito que falta por terminar y aquí en este espacio hago 3 puntos altos. Tomo el otro cuadrito y aquí en este espacio hago un punto bajo. Cargo el gancho. Y aquí en la esquinita voy a hacer 3 puntos altos. Tomo el otro cuadrito y aquí en la esquinita voy a hacer un punto bajo. Cargo el gancho y me regreso hasta con el otro cuadrito y hago otros 3 puntos altos en el mismo lugar. Hago una cadena. En el siguiente espacio 3 puntos altos. Una cadena. Y en el siguiente espacio 3 puntos altos. 1, 2,
3, una cadena, y aquí en la esquinita voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Enseguida voy a tomar el otro extremo de la tirita de cuadritos los voy a acomodar de manera que queden los dos del revés, por el revés. Y voy a tomar el otro cuadrito. Aquí en la esquinita voy a hacer un punto bajo. Cargo el gancho y me regreso a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tomo el otro cuadrito. Y aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo. Cargo el gancho y regreso con el otro cuadrito y hago 3 puntos altos. 2, 3. Tomo el otro cuadrito y en este espacio voy a hacer un punto bajo. Cargo el gancho y regreso a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tomo el otro cuadrito y en este espacio hago un punto bajo. Cargo el gancho y regreso. Aquí en la esquinita voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tomo el otro cuadrito y aquí en la esquinita voy a hacer un punto bajo. Cargo el gancho y regreso a hacer 3 puntos altos aquí en la esquinita. Y voy a continuar haciendo la vuelta para terminar. Hago una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, una cadena y aquí en la esquinita voy a hacer los 3 puntos altos que faltaban. 1, 2, 3. Y voy a terminar de cerrar el cuadrito. Tomo el otro cuadrito y aquí en la esquinita voy a hacer un punto bajo. Me regreso con el otro cuadrito. Y ya simplemente voy a unir esta partecita que está suelta con un punto bajo. Jalo el hilo hasta afuera y lo escondo para que no se vea. Y aquí tenemos los 8 cuadritos ya pegados. Enseguida los voy a acomodar de esta manera. Tienen que quedar 3 cuadritos por enfrente y 3 cuadritos por detrás. Y estos 2 cuadritos de los lados se doblan a la mitad. Para formar los hombros del vestidito, tengo aquí en la mano este cuadrito que todavía no está terminado, le falta la última vuelta.
Voy a hacer un punto bajo aquí en la esquinita, igual que anteriormente, como ya les había dicho. Y voy a hacer 3 puntos altos. Y voy a unir el cuadrito con este otro aquí, en esta parte. Voy a acomodarlos de manera que queden al revés los dos. En este cuadrito es donde voy a pegar el otro. En este espacio voy a hacer un punto bajo. Cargo el gancho. Y me regreso y hago 3 puntos altos. El procedimiento es el mismo como les enseñé anteriormente para unir los cuadritos. Simplemente va a cambiar que en este caso voy a pegar otro cuadro en la misma vuelta que estoy terminando el cuadrito. Hago 3 puntos altos, tomo el otro cuadrito, hago un punto bajo, cargo el gancho, aquí en la esquinita hago 3 puntos altos, 1, 2, 3. Tomo el otro cuadro y aquí en la esquinita voy a hacer un punto bajo. Cargo el gancho y me regreso a hacer 3 puntos altos aquí en la esquinita. Y ahora sigo tejiendo esta vuelta. En el siguiente espacio hago 3 puntos altos. Una cadena y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Una cadena y aquí en la esquinita 3 puntos altos. Enseguida voy a unir el segundo cuadrito. Los voy a acomodar que queden al revés los dos. Tomo el otro cuadrito y aquí en la esquinita voy a hacer un punto bajo. Cargo el gancho y me regreso. Aquí en este cuadrito voy a hacer otros 3 puntos altos. Tomo el otro cuadrito y aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo. Cargo el gancho y me regreso. Hago 3 puntos altos. Tomo el otro cuadrito y aquí en este espacio hago un punto bajo. Cargo el gancho y me regreso en el otro cuadrito, hago 3 puntos altos.
Tomo el otro cuadrito y aquí en este espacio hago un punto bajo, cargo el gancho, me regreso y aquí en la esquinita hago 3 puntos altos. Tomo el otro cuadrito y aquí en la esquinita hago un punto bajo. Cargo el gancho, me regreso a hacer 3 puntos altos aquí en la esquinita. Y ya nada más me falta terminar la vuelta. Y ya para terminar la vuelta, voy a hacer 3 puntos altos aquí en la esquinita. Dos, 3. Tomo el otro cuadrito para terminar de cerrar la vuelta. También para terminar de unir el cuadrito con el otro. Aquí en la esquinita voy a hacer un punto bajo. Y ya simplemente regreso y hago un punto bajo en esta parte para terminar de unir el cuadrito. Cierro con un punto deslizado. Corto el hilo y escondo el hilo para que no se vea. Para unir el tercer cuadrito, tengo aquí este cuadrito que todavía no está terminado. Igualmente lo voy a unir. Voy a acomodarlo por el revés. Y voy a hacer lo mismo que anteriormente.
Y antes de terminar la vuelta voy a pegar con este otro cuadrito. Con este voy a unir y al mismo tiempo terminar la última vuelta. Tomo los dos cuadritos. Como pueden ver, quedan los dos por el lado del revés. Y empiezo a unir de la misma forma que hice anteriormente. Y vamos a hacer lo mismo con el otro hombro. Y aquí tenemos ya los dos hombros pegados, así es como queda la parte de arriba. La parte de abajo del vestidito me pareció mejor tejerlo con hilo doble, ya que una sola hebra de hilo me parecía muy delgadito. Voy a empezar aquí en este espacio de aquí, voy a empezar haciendo 3 cadenas. Cargo el gancho y voy a hacer un punto alto. Cargo el gancho y en el siguiente espacio hago un punto alto. Cargo el gancho y en el siguiente espacio hago un punto alto, hago otro punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Cargo el gancho y en el siguiente espacio hago un punto alto. Cargo el gancho y en el siguiente espacio hago 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Cargo el gancho y en el siguiente espacio un punto alto. Cargo el gancho y en el siguiente espacio 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y vamos a repetir lo mismo hasta terminar esta vuelta.
Y así quedó la primera vuelta ya terminada. Como pueden ver, quedaron dos grupitos de 2 puntos altos con 2 cadenitas en medio, un punto alto En la segunda vuelta vamos a empezar haciendo 3 puntos altos aquí en la esquinita. Hacemos un punto bajo, como que nos regresamos aquí en medio de la esquinita y hacemos un punto bajo. Y hacemos 3 puntos altos. Cargo el gancho. Voy a meter el gancho por abajo del punto alto de esta manera. Jalo el hilo por debajo. Y saco una y saco 2 veces. Cargo el gancho. Y en el siguiente espacio voy a hacer 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Dos, tres. Cargo el gancho, meto el gancho por abajo del punto alto, jalo el hilo por debajo, saco una y saco 2. Cargo el gancho y en el siguiente espacio hago 3 puntos altos. 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Cargo el gancho y meto el gancho por abajo del punto alto, jalo el hilo por debajo, saco una y saco 2 veces. Y así vamos a terminar esta vuelta y vamos a hacer en total 4 vueltas. Aquí estoy terminando las 4 vueltas. Voy a hacer 3 puntos altos aquí donde empecé con 3 puntos altos y faltaban otros 3 puntos altos en el mismo lugar. Y hago 2 cadenas en medio y cierro. Cierro con un punto deslizado. En esta vuelta voy a empezar haciendo 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Cargo el gancho, meto el gancho por abajo del punto alto y hago otro punto alto. Cargo el gancho y en el siguiente espacio voy a hacer 4 puntos altos. 2, 3,
4, 2 cadenas y 4 puntos altos en el mismo lugar. Cargo el gancho, meto el gancho por abajo del punto alto, jalo el hilo y saco una, saco 2, cargo el gancho y en el siguiente espacio voy a hacer 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos en el mismo lugar. Y así vamos a hacer 4 vueltas en total. En esta vuelta vamos a empezar haciendo 5 puntos altos, 2, 3, 4, 5. Cargo el gancho, meto el gancho por abajo del punto alto y jalo una y jalo 2. Cargo el gancho, en el siguiente espacio hago 5 puntos altos más, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas, 1, 2, 3, cargo el gancho y en el mismo lugar hago 5 puntos altos, 2, 3, 4, 5. Cargo el gancho, meto el gancho por abajo del punto alto y jalo el hilo y hago un punto alto. En el siguiente espacio voy a hacer 5 puntos altos, 3 cadenas y 5 puntos altos más en el mismo lugar. Y así vamos a hacer 4 vueltas. Una vez que terminé de hacer las 4 vueltas de 5 puntos, enseguida voy a hacer esta vuelta, voy a empezarla con 6 puntos altos. Decidí ponerle este marcador para saber dónde empecé la vuelta. Cargo el gancho. Meto el gancho por abajo del punto alto y jalo una y jalo 2. Cargo el gancho y en el siguiente espacio voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cadenas, 1, 2, 3. Y hago 6 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Cargo el gancho, meto el gancho por abajo del punto alto y hago otro punto alto. Cargo el gancho y en el siguiente espacio hago 6 puntos altos, 3 cadenas y 6 puntos altos más en el mismo lugar. Y así voy a hacer 7 vueltas en total. Y ya para terminar la última vuelta voy a empezar haciendo 6 puntos altos, 3 cadenas. Y aquí donde empecé la cadenita voy a cerrar con un punto deslizado. Cargo el gancho y hago 6 puntos altos más en el mismo lugar. Cargo el gancho, meto el gancho por abajo del punto alto y hago un punto alto. Cargo el gancho. En el siguiente espacio voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cadenas y cierro la cadenita aquí donde empecé la cadena con un punto deslizado. Cargo el gancho y hago 6 puntos altos más. Y hago lo mismo hasta terminar la vuelta. Y así es como queda ya terminada la parte de abajo del vestidito. Para terminar la parte de arriba con un solo hilo, voy a introducir el gancho aquí por una esquinita, jalo el hilo, cierro, cargo el gancho
Meto el gancho en el mismo lugar, jalo el hilo y jalo hasta afuera. Cargo el gancho. Aquí en cada punto, en cada punto voy a hacer lo mismo. Cargo el gancho, introduzco el gancho por el punto y jalo el hilo hasta afuera. Cargo el gancho, meto el gancho y jalo el hilo hasta afuera. Y voy a hacer lo mismo por todo alrededor del cuello y alrededor de los hombros. Y aquí está el vestidito ya terminado. Como pueden ver, a mi niña le encantó. Espero que a ustedes también les guste y se animen y se lo hagan a sus niñas. Muchas gracias por ver mis videos y los espero en el próximo.